Buenas tardes, os doy la bienvenida a esta webinar en torno a salud mental. Mi nombre es Isabel Aranda, soy vocal de la Psicología del Colegio de la Psicología de Madrid y miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la Unión Interprofesional. Para dar entrada a esta webinar queremos contar con la presentación que nos va a realizar la presidenta en este momento de la comisión. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar la bienvenida a los asistentes al webinar de hoy sobre cómo se realiza la incorporación o reincorporación al trabajo después de haber tenido una baja por problemas de salud mental, que ha sido organizada por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid dentro de la iniciativa Miércoles de Prevención. Para quien no lo conozca, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los colegios profesionales de esta comunidad, así como aquellos nacionales o supraautonómicos que tienen la sede en Madrid. Actualmente unos 42 colegios de las ramas de ciencias, economía, jurídico, sanitario, social, arquitectura y la ingeniería, agrupando a más de 400.000 profesionales. Al amparo de uno de los fines fundamentales de esta asociación, como es la promoción de la función social de las profesiones y de quienes las ejercen, Unión Interprofesional incorpora perspectivas comunes y globales en beneficio del interés general y, por ende, redundando en el conjunto de la ciudadanía, permitiendo la interrelación de conocimientos y un tratamiento multidisciplinar en numerosos aspectos. Dentro de esto y por su naturaleza, la prevención de los riesgos laborales se afronta desde un ámbito multidisciplinar y desde una perspectiva transversal que permite adoptar y consolidar una verdadera cultura preventiva, que es lo que a todos nos interesa. Incluye esa prevención y la adopción de medidas de seguridad en todas las acciones y actos cotidianos. En este sentido, esta iniciativa surge de esta comisión que engloba a todos los colegios profesionales que muestran interés en sus líneas de actuación dentro de la prevención de riesgos laborales. Y a continuación, y sin más dilación, pues queremos dar inicio al webinar de hoy sobre un tema bastante desconocido, como es esa reincorporación y la adaptación que pueda ser necesaria del puesto de trabajo para el trabajador que vuelve después de un problema de salud mental. Y queremos pues, que sea provechoso para todos, que disfrutéis del webinar y agradecer a todos los ponentes su participación tan generosa, sabiendo que nos van a aportar mucho. Y ya sin más te doy la palabra a Isabel Aranda para la moderación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. La verdad es que el tema de los riesgos psicosociales ha adquirido un protagonismo en la vida organizacional sin precedentes en los últimos años. Podríamos decir que a partir del COVID los riesgos psicosociales se han puesto encima de la mesa, ¿no? Se han convertido en una prioridad en las organizaciones y está dando lugar a muchos programas no solamente de bienestar, sino que ya directamente se habla de salud mental. Si en el anterior webinar que hicimos y que está disponible en vídeo para poder ver, abordábamos la prevención de esa baja laboral, en esta ocasión, como ha dicho Aurora, vamos a abordar la problemática asociada a la reincorporación al puesto de trabajo después de una baja laboral por salud mental. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Hay que actuar de alguna manera? ¿Pasa algo diferente? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? El tercer observatorio de ADECO sobre bienestar emocional y factores psicosociales señalan que las empresas refieren que entre un 25 y un 50% de los trabajadores padece trastornos psicológicos, tales como la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático. Sin duda alguna, esto a raíz del COVID pues está muy presente y muy visible para todo el mundo y en las organizaciones significativamente. No siempre estos trastornos psicológicos están asociados a factores laborales y aspectos personales y familiares, sociales, pueden estar interviniendo incluso en un 54%, según este observatorio. Pero no obstante, como señala la Organización Mundial de la Salud, los factores de trabajo tienen un peso importantísimo en esta salud mental. La Federación Mundial de Salud Mental indica que en torno al 20% de los trabajadores experimenta en algún momento problemas de salud mental derivados de problemas de salud, o sea, derivados de la ansiedad, de la depresión, del estrés, vinculados con su empleo. Y estos son datos que han salido justo este fin de semana, publicados por La Vanguardia.
Tenemos también otro dato importante: una de cada 4 bajas laborales es por motivos de salud mental, constituyendo hoy en día la segunda causa de bajas médicas, y con una duración importante, entre 12 y 18 meses. Otro dato importantísimo que ha salido también este mismo mes es que 466.078 bajas laborales relacionadas con la salud mental se han producido en España entre enero y octubre de este año, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estamos hablando de cifras tan importantes que tienen un coste de 30.000 millones de euros. Así que nos tenemos que preguntar no solamente cómo gestionar esas bajas, sino el después de la baja, ¿no? Em, la idea es ver cómo la empresa actúa, en qué parte tiene determinadas obligaciones, en qué parte son proyectos autopromovidos. La idea es que esa reincorporación laboral del trabajador con problemas de salud mental puede complicarse en el trabajo, probablemente estigma, clima laboral, interactuación con otros trabajadores, con usuarios, con problemas del propio trabajador. Así que vamos a conocer de la mano de nuestras invitadas cómo actuar. Para ello, tengo el enorme placer de presentaros a 3 profesionales con una experiencia enorme en este terreno y con una preparación extraordinaria. La primera persona que va a hablar es Raquel Vega, es psicóloga. Ella es técnico de PRL y actualmente es la jefa de la unidad de prevención, de la unidad técnica de psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Después, a continuación, va a intervenir Fátima Ramírez, también es psicóloga, también técnico de prevención, y ella también con una larga trayectoria en este ámbito del bienestar y la salud mental en las organizaciones. Ahora mismo es responsable de psicología organizacional en Clariane. Ella es psicóloga experta en riesgos psicosociales. Y por último va a intervenir Olivia García Gómez, también psicóloga, y ella trabaja en clínica y la salud en el Centro Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales de Telefónica. Como veis, 3 psicólogas, 3 profesionales relacionadas con prevención de riesgos laborales, con una larguísima trayectoria a pesar de ser muy jóvenes todavía, pero sobre todo muy concienciadas del tema específico de los riesgos psicosociales y cómo intervenir frente a ellos en las organizaciones. Así que, sin más, querría presentaros, poner a Raquel Vega López con su presentación, a darle la palabra a ella. Buenas tardes a todos. Gracias, Isabel, por la presentación. Gracias a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por haberme invitado a participar en este webinar. Yo creo que voy a retomar un poquito todo lo que tú has presentado, ¿no? Los datos que nos has dado, que en cierta manera son datos ya para la reflexión. Ya solo con esos datos podríamos hacer el webinar, Isabel. Pero sí que es verdad que yo creo que es necesario insistir en que hay que gestionar la salud mental en los lugares de trabajo, que hay que incluir todas las que son actuaciones de prevención y de promoción, pero también todos los procesos de rehabilitación y de retorno al trabajo de aquellos trabajadores que han tenido una crisis de salud. Realmente nosotros en el instituto sí que vemos muchos casos y mucha gestión psicosocial, lo que has dicho tú, ¿no? De las evaluaciones de riesgos psicosociales, de promoción de la salud, pero realmente no estamos encontrando todavía muchos casos relacionados con el retorno, ¿no? Con la rehabilitación del trabajador con baja de salud mental y con planes de retorno al trabajo. Pero bueno, yo creo que con este webinar vamos a decir que sí se puede. Y yo creo que a partir de ahí, yo creo que están muy consolidados todo lo que son las estrategias de retorno al trabajo, de todo lo que son los problemas físicos, sobre todo de discapacidades y tal, y que podemos a lo mejor pues adaptarlos a todo lo que son los problemas de salud mental. Yo me voy a centrar
en mi intervención hacer una descripción, un diagnóstico, un análisis muy descriptivo. Y eso me lo vais un poco a perdonar, ¿no? Es decir, yo os voy a dar datos. Pero son datos de esas bajas, ¿no? De esas bajas que son de aquellos trabajadores que han tenido un daño mental. ¿Y de dónde hemos sacado esos datos? Pues los hemos sacado realmente de fuentes de información que tenemos y que analizamos en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El instituto realmente es el organismo gestor de las políticas preventivas de la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla para que los veáis. A ver. ¿Se ve, Isabel? ¿Se ve? Sí, sí, Raquel, Vale. sí. Gracias, Isabel. Yo tenía la duda. Fijaros, una de las fuentes que nosotros tenemos en el instituto son todos los casos recibidos en el Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales. Son datos que, si os dais cuenta, son del 2003 hasta el 2023, son 20 años, y normalmente los recibimos de personas que previamente están sanas, si podemos poner lo de sanas entre comillas, y que tienen pues, un problema relacionado con la salud mental o un trastorno, normalmente por una exposición a lo que son los factores de riesgo psicosociales. Pero también tenemos trabajadores que a lo mejor tienen una patología ya clínica o un problema de salud previo, y que muchas veces el lugar de trabajo es el contexto donde realmente van a expresar esa sintomatología de ese problema. Pero normalmente ya os digo que trabajamos, o los casos que vienen al instituto son casos de personas que están en un principio sanas, pero que sí que realmente luego tienen un problema de salud mental derivado de lo que es la exposición. Si os dais cuenta, aquí la exposición prioritaria son más o menos en temas de violencia, ¿no? De violencia y acoso. Esta clasificación la clasifican previamente los trabajadores que vienen al servicio, y es la calificación previa que hacen de qué riesgo psicosocial consideran ellos que están expuestos. Si os dais cuenta, bueno, pues está distintas formas de violencia y acoso laboral, conflicto, acoso sexual y violencia y agresión. Luego también tenemos situaciones donde vienen los trabajadores y nos dicen que tienen a lo mejor una situación de estrés, pero esta situación de estrés está muy relacionada con todo el tema de la sobrecarga de trabajo. Y luego se ha señalado en la última fila, que es la adaptación, que yo creo que viene muy acorde con el webinar nuestro, ¿no? Sí que hay muchos requerimientos que nos llegan a nosotros al servicio de intermediación que están relacionados con esa adaptación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se tienen que reincorporar al trabajo no les conceden ningún tipo de adaptación, y entonces vienen a nosotros para que nosotros podamos hacer alguna intermediación en ese sentido, o porque cuando les conceden algún tipo de adaptación empiezan los problemas con el resto de los compañeros, por el tema que hemos dicho antes y que lo ha dicho Isabel, de todo lo que es el estigma, las percepciones erróneas que tienen los problemas de salud mental. Realmente nosotros, los trabajadores que llegan a nosotros, tienen siempre un daño a la salud. ¿De acuerdo? Podemos ver a lo mejor de distinto grado, de distinta duración, pero normalmente siempre todos tienen una afectación psicológica de la salud. Es decir, que tienen episodios de estrés, ansiedad, perdóname que no veo, de estrés, ansiedad y depresión. Normalmente tienen una incapacidad para desarrollar trabajo con normalidad y tienen un deterioro de la funcionalidad en todos los aspectos de la vida. Y eso desemboca normalmente en un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común, es decir, que no se les considera una enfermedad profesional. ¿Y quién da esta incapacidad? Pues los médicos o el facultativo del Servicio Público de Salud. Y ahí ya hacen un diagnóstico, ¿no? Y los diagnósticos principales que nosotros hemos visto pues de las personas que vienen a nosotros son trastornos de ansiedad y o depresión y trastornos adaptativos mixtos. Realmente, como están dentro de lo que es el Servicio Público de Salud y también de la Seguridad Social, tienen una protección, ¿no? Tienen una acción protectora de la Seguridad Social. ¿En qué sentido? Pues de asistencia sanitaria, de prestaciones económicas y de recuperación profesional.
También lo ha comentado Isabel, son procesos de bajas largas, es decir, la media que nosotros estamos viendo es de 108 días de media. Y también vemos personas que pasan los 365 días y algunos que llegan a los 18 meses, que es cuando ya tienen una propuesta de incapacidad permanente. Sí que es verdad que las propuestas de incapacidad permanente o pasar el tribunal médico por una incapacidad permanente por temas de salud mental es casi imposible. Y sí que es verdad que les dan el alta. Entonces se tienen que reincorporar al trabajo. Y este yo creo que es un dato que yo me imagino que luego saldrá en el webinar, ¿no? Que es importante. Es decir, no es lo mismo que te reincorpores al principio de una baja o con 15 días solo de baja, que te reincorpores cuando ya ha pasado a lo mejor los 365 días o los 18 meses. Hay estudios que dicen que el retorno, en cierta manera, que tiene éxito, ¿no? Es aquel que tenga bajas más o menos de 6 meses. ¿Qué es lo que vemos también? Pues realmente el facultativo de lo que es atención primaria de la baja, pero sí que hay una derivación profesional a la salud mental. Es decir, pasan todos por psiquiatra y por psicólogo. El problema del psicólogo de la salud mental de los servicios públicos de salud es que son deficitarios, escasos. Tardan mucho en recibir a las personas, es decir, estamos viendo, o por lo menos lo que nos dicen, son de 3 a 4 meses. Entonces, muchos de ellos lo que hacen al final es pues asistir a profesionales de psicología privado. Realmente lo que también vemos es que el tratamiento es farmacológico, es decir, el recurso terapéutico principal y exclusivo y el protagonista lo tiene la medicación, muchas veces excesiva, prolongada y en cierta manera solo se queda en eso, ¿no? en lo que es el tratamiento farmacológico. Sí que también vemos mucho vínculo entre salud mental y física. Vemos que muchas personas que tienen a lo mejor desarrollado un problema de salud mental también desarrollan problemas de salud física y al revés, personas que a lo mejor tienen un problema o una baja por un problema físico y que se prolonga mucho en el tiempo van a luego desarrollar realmente un problema mental. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque no hay que centrarse exclusivamente en un tipo de enfermedad, es decir, es que la unión entre ambos existe y la salud es todo, es física y mental, entonces no hay que solo trabajar la enfermedad física o solo la enfermedad mental. Sí que es verdad que la alta médica laboral pone fin a esa enfermedad y entonces hay que retornar al trabajo, ¿no? Que es un poco lo que luego vamos a ver en el resto del webinar. Pero claro, eso no significa que la persona haya recuperado pleno estado de salud. Es decir, lo que realmente tiene una capacidad laboral para el desempeño laboral, pero realmente a lo mejor todavía sigue con tratamiento y todavía no está bien, tanto mentalmente como físicamente. Y ello nos lleva al tema de las recaídas, ¿no? La recaída, ¿por qué se puede dar, ¿no? En cierta manera, pues porque todavía no esté en una recuperación plena de estado de salud, porque la capacidad laboral pues a lo mejor todavía no sea la más correcta y también porque la capacidad de la organización no ha sido lo deseable, ¿no? Para integrar al trabajador en su entorno saludable. Realmente, como todas lo que estamos viendo en estos casos que recibimos, son enfermedades comunes. Entonces, aquí sí que hay una dificultad por parte de las empresas para establecer lo que son los planes de prevención y de protección. Es decir, aquí realmente desconocemos el parte de baja, cuál es la causa, cuál es la naturaleza, la duración, y tampoco se indica si está relacionado con el trabajo, la enfermedad mental. Sí que es verdad que estos datos nos pueden un poco orientar, es decir, yo creo que es lo que tenemos que un poco reflexionar y un poco lo que yo quiero transmitiros, que aunque sea una enfermedad común, pues podemos sacar muchos indicadores de salud mental y sí que nos pueden orientar para dirigir, ¿no? Un poco, es decir, dirigir o hacia dónde nos tenemos que dirigir para intervenir en la salud mental. Sí que tenemos otra fuente de información, que es la que recogemos también en el instituto, que es una fuente de información de contingencias profesionales, ¿no? Es cuando el daño a la salud es también de origen psicosocial, pero se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque las enfermedades profesionales no son, perdón, las enfermedades de salud mental no son enfermedades profesionales, no están recogidas en su cuadro legal de enfermedad profesional, ¿vale? Sí que es verdad que la OIT ya consideró como una enfermedad profesional los trastornos mentales y del comportamiento y que la OMS, en su clasificación internacional de enfermedades y de relaciones asociadas
asociadas en su versión 11 sí que ha incluido el síndrome del trabajador quemado o el burnout como una enfermedad relacionada con el trabajo, pero realmente todos estos daños son enfermedades relacionadas con el trabajo y tienen una protección como accidente de trabajo, pero no como enfermedad profesional. Y para que tengan esa protección como accidente de trabajo, tienen que darse esas dos causas que os he puesto ahí, ¿no? Y que son las recogidas en el artículo que habla del accidente de trabajo, que son que sean enfermedades que el trabajador contraiga con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo causa exclusiva a la ejecución de este. Problema, que te piden que sea causa exclusiva, es decir, que no haya ningún otro determinante. Y se sabe que realmente todo lo que son las enfermedades mentales o los problemas de salud mental tienen más causas, ¿no? Son con causas y muchas de ellas son extralaborales. Entonces, es complicado, ¿no?, que se reconozcan. Y también la siguiente condición o las segundas enfermedades que se reconocen como accidente de trabajo son las enfermedades o defectos que son padecidos con anterioridad por el trabajador, pero que se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Son esas patologías o esas enfermedades que están ahí latentes, pero que en un momento dado, cuando hay un accidente, pues se agravan. ¿Dónde recogemos nosotros estas fuentes de contingencia profesional? Pues tenemos dos, es decir, el sistema Delta y el registro del PANOTRAS. El sistema Delta es la notificación y la comunicación que hace el empresario de los accidentes de trabajo. Normalmente, ¿cuáles son los accidentes de trabajo que están relacionados con la naturaleza psicosocial? Pues son aquellos donde hay una exposición a un riesgo de violencia física, normalmente de agresiones y amenazas, a una situación traumatizante y que se clasifican como daño y ahí aparece en la descripción de la lesión. Y muchos de esos deltas o de esos accidentes, cuando son patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo, tienen que ser registradas en el PANOTRAS. Pero ¿quién comunica el PANOTRAS? Pues ya no lo comunica el empresario, sino las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Y normalmente es por una obligación estadística. Lo que pretende el registro PANOTRAS es hacer como un estudio de todos esos accidentes de trabajo. Un estudio más exhaustivo donde se puedan calificar mejor todo lo que es el diagnóstico, ¿no? Y por eso utilizan el diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OIT y aparece en el grupo 5 todo lo que son las enfermedades mentales y del comportamiento o los desórdenes mentales. Realmente el reconocimiento de estas patologías, y ahí lo he puesto y lo he puesto en rojo, es muy residual. Yo os voy a dar datos muy escasos, ¿no? Pero bueno, entenderme, yo sigo insistiendo que, bueno, que son datos para la reflexión y datos para que en un momento dado pues sí que nos vayan orientando a cómo podemos actuar. Fijaros, del sistema Delta, en 5 años, desde el 2019 hasta el 2023, ha habido 6.347 accidentes de trabajo, que la causa ha sido la exposición a violencia, ¿de acuerdo? Violencia que aquí aparece en la tabla como agresión, amenaza, ejercida por personas ajenas a la empresa o por miembros de la empresa, o por animales no supervisados por el cuidador, también lo incluyen, ¿vale? O por situaciones traumáticas y las recogen en sorpresa, miedo y presencia de la víctima o de una tercera persona que represente un peligro. Si os dais cuenta, aquí vamos más, yo creo que de la mitad, ¿no? Son 3.763 accidentes de trabajo, están relacionados con la violencia, agresión y amenaza ejercida por personas ajenas a la empresa. Pero ¿qué pasa? Que normalmente el daño puede ser un daño que no sea psicológico. Yo aquí os he puesto qué daño puede ser. Yo pongo un ejemplo, es decir, yo puedo tener una agresión de un compañero mío, me empuja y yo tengo una fractura, un esguince, una torcedura, o puedo tener una violencia verbal y puedo tener a lo mejor una lesión interna, o puedo tener una asfixia por un compañero. Es decir, que el daño en un principio son daños traumáticos, es decir, no traumáticos, aunque sí que están también los infartos y los derrames. Pero aquí es donde un poco quería llegar, ¿no? Pero sí que hay un epígrafe dentro de lo que es pues eso, la descripción de las lesiones dentro del sistema Delta, que son lesiones de daños psicológicos. Es decir, aquí es donde deberíamos un poco poner, o donde yo quiero un poco que os quedéis, ¿no? Como que de los 6.347 accidentes totales, los 256 accidentes son ya relacionados y se les da un daño psicológico, ¿vale? Que luego en el PANOTRAS os voy a decir un poco cómo se clasifican.
Si os dais cuenta, también es lo mismo, es decir, la violencia, agresión y amenaza ejercida por personas ajenas a la empresa, pues son donde hay más mayoría de accidentes de trabajo. Un dato importante que sí que os quería señalar es que casi todos tienen la calificación de leves. Es decir, hay muy poquitos graves, muy graves, y sí que hemos tenido algún fallecido. Sí que es verdad que no aparecen en este periodo que os he puesto aquí, pero sí que es verdad que también aparecen accidentes que luego la consecuencia no es ya el fallecimiento de la persona. Aquí os lo he dividido por actividades y por ocupaciones. Realmente las actividades y las ocupaciones tienen que ver mucho con el trato, ¿no?, de clientes, de residentes, de atención al público en general. Si os dais cuenta, las actividades principales son las actividades hospitalarias y sociosanitarias. Tiene luego también que ver mucho todo lo que es el transporte. Aquí pone terrestre, pues, conductores, que ahora un poco os lo pondré con las ocupaciones, todo lo que es las actividades de transporte, todo lo que son las actividades de banca, todo lo que son las actividades de restaurantes y puestos de comida, de comercio al por menor, que luego las ocupaciones son realmente pues esas personas que están y que tienen una relación con el público, ¿no? Policías, profesionales sanitarios, fijaros, médicos, enfermeros y partería, todos los que son empleados de atención al cliente, camareros, cuidadores de domicilio, bueno, expendedores de gasolina, seguridad privada. Aquí ya cuando nos metemos a mirar un poco los datos del sistema PANOTRAS, aquí ya hay una clasificación que hemos dicho por la clasificación internacional de enfermedades de la OIT, y ya lo clasifica respecto al diagnóstico. Fijaros, la mayoría, ¿no? Es decir, yo creo que el 73% son episodios de trastornos por ansiedad. Es decir, trastorno de ansiedad no especificado, otros trastornos de ansiedad especificados, otros trastornos de ansiedad, ¿no? Pero bueno, podríamos recogerlos todo como en trastornos de ansiedad. Y luego el siguiente sería el trastorno de estrés postraumático. Si os dais cuenta, aquí hay muy poquitos, es decir, fijaros, os estoy hablando de 256 del sistema Delta a 48, dados en el sistema PANOTRAS, también en el mismo tiempo, ¿no?, desde el 2019 al 2023. Y realmente, pues bueno, aquí se ve que sí que hay una diferencia a lo mejor entre hombres y mujeres. En el sistema Delta sí que no lo he nombrado, pero casi todo, hay mitad, ¿no?, de casos o de accidentes de trabajo para mujeres y otra mitad, el 50% para hombres. Aquí sí que hay un poquito más en hombres que en mujeres. Aquí es importante porque hemos hecho la clasificación antes de si son enfermedades, ¿no?, causadas por el trabajo con esa causa exclusiva o si son agravadas. Si os dais cuenta, la mayoría de ellos son causadas por el trabajo. Lo de agravadas casi desaparece dentro de lo que es el registro del PANOTRAS. Y aquí es importante porque, bueno, estamos hablando de las bajas y sí que es un dato que podemos tener aquí, ¿no?, en el sistema PANOTRAS, y hay un cambio de tendencia, ¿no? Es decir, hemos venido con accidentes de trabajo sin baja, pero ahora si os dais cuenta, a partir del 2022, pues hay pues, un aumento de casi todos los casos que hay tienen ya baja. Y si os dais cuenta, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, la actividad y las ocupaciones son iguales que las anteriores en el sistema Delta. Podríamos a lo mejor incluir alguna relacionada con construcción dentro del sistema PANOTRAS y a lo mejor algún tipo más de transporte, pero de las ocupaciones pues son casi todas las mismas. Me llama la atención, por decir alguna, los repartidores de publicidad, limpiabotas y oficios callejeros. Bueno, lo dejo ahí. Y sí que aquí, como es una fuente de contingencia profesional, sí las empresas ya tienen una obligación, ya pueden intervenir antes de que el trabajador se incorpore al trabajo. Es decir, es distinto a lo que son el no poder hacer, ¿no?, muchos planes de prevención ni de protección de la salud mental hasta que no se reincorpore el trabajador en el tema de las enfermedades comunes, pero aquí sí las empresas pueden intervenir antes, ¿no? ¿Por qué? Porque disponen de información del accidente, tienen la investigación del accidente y lo tienen que hacer, tienen la evaluación de riesgos psicosociales y conocen los riesgos del puesto de trabajo y pueden tener una vigilancia de la salud, del estado previo de la salud del trabajador. Y aquí la mutua pues conoce la patología
y pues la duración media, la baja médica, los tratamientos, la capacidad. Un poco los datos que yo he sacado vienen recogidos por esa patología. Isabel, yo en un principio dejo esto a la reflexión. Son datos que, bueno, pues que se recogen en el instituto, son fuentes de información que tenemos, una fuente de información del servicio de intermediación que a lo mejor es más subjetiva porque viene dada por los trabajadores, pero bueno, hay otras fuentes que ya son de datos ya de contingencia profesional, pero yo creo que con todo lo que son las fuentes trabajadas, yo creo que sí que nos pueden orientar para, pues bueno, pues hacia dónde tenemos que ir en todo lo que son las intervenciones en salud mental. Pues muchas gracias, Raquel, por situarnos exactamente dónde estamos con el tema de las bajas por salud mental. A continuación, a ver, mira, tenemos por aquí, ahora voy a ver nos están pidiendo un comentar que luego lo vemos. A continuación va a intervenir Fátima también, que nos va a contar ella desde otro punto de vista ya cómo intervienen las empresas. Cuando tú quieras, Fátima. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que tengo que agradecer es a la Unión Interprofesional y al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid el haberme permitido tener este espacio y el poder contar la experiencia que tenemos desde empresa de cómo actuamos ante las situaciones de baja de origen psicológico de larga duración. Os voy a poner una presentación para no perderme en las argumentaciones que puedo hacer, que la tengo aquí. ¿Se ve? Sí, Vale. sí. Vale. Yo vengo de Clarian. Clarian es una empresa de 67.500 trabajadores a nivel internacional. Aquí en Madrid, en España, somos aproximadamente 6.000 y nos dedicamos a actuaciones sociales y actuaciones sanitarias. Tenemos más de 180 centros a nivel nacional donde damos servicio a nivel social y también de asesoramiento psicológico y centros especiales de tratamiento psicológico. ¿Vale? Bueno, a ver. El concepto de salud, desde mi punto de vista, es importante definir, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? Sabemos que antes de 1978 decíamos que una persona gozaba de un buen estado de salud cuando no tenía ningún tipo de enfermedad, ¿no? La mera ausencia de enfermedad ya era signo de salud. Sin embargo, a partir de este año, de 1978, la OMS coge y hace una revisión del concepto y le otorga un estado tridimensional al concepto de salud, diciendo que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Es importante tener en cuenta esta fecha porque es un hito en lo que es la evolución del concepto de salud y en esa tridimensionalidad que nos viene a decir que el ser humano es un todo y que podemos gozar de un buen estado de salud cuando estas tres esferas están en consonancia y están bien coordinadas. En el momento en que haya un factor que a una de estas esferas nos pueda afectar, pues evidentemente estamos perdiendo salud y eso también hay que evaluarlo. La Organización Mundial de la Salud también da un dato que para mí es crucial y es que los problemas de salud mental van a ser en el año 2030 la primera causa de discapacidad en el mundo laboral, ¿vale? En el mundo. Entonces, ese dato también es muy importante y nos tiene que guiar también en saber por dónde tenemos que ir socialmente y por dónde tenemos que actuar también las empresas. En este sentido, la prevención forma parte de un pie, de una parte importante de actuar, ¿no? La prevención y también la prevención combinada con el cuidado del trabajador, sabiendo que todavía no tiene por qué tener ningún problema. Lo que son las políticas de bienestar en las empresas. Vale, ¿cuál es el panorama actualmente que tenemos las empresas cuando tenemos una baja por salud mental? Entendemos siempre que recibimos la incorporación de un trabajador cuando la baja es larga, cuando es más de 6 meses. Pero también estamos preparados cuando es menor o cuando puede ser mayor también. Vale, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando un trabajador tiene que incorporarse a su trabajo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es mandar a ese trabajador al servicio de vigilancia de la salud. Sabéis que todas las empresas tienen que contar con departamentos o tienen que tener asumida de alguna forma la prevención de riesgos laborales en sus 4 especialidades: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud para nosotros es importantísima. ¿Por qué?
porque cuida y vela por el estado de salud de la persona, y cuando una persona se reincorpora al trabajo, lo que hay que hacer es volver a evaluar ese estado de salud, volver a evaluar a través de un informe, a través de una revisión por la vigilancia de la salud, que nos va a dar 3 opciones. El Servicio de Vigilancia de Salud emite un informe una vez que ha visto a la persona y nos lo pasa a la empresa. La empresa solo podemos saber la actitud del trabajador, si ese trabajador es apto para su trabajo, si es no apto para su trabajo o si es un apto con restricciones. Si nosotros recibimos el informe del Servicio de Vigilancia de la Salud y es apto, entendemos que la persona puede reincorporarse a su puesto con normalidad y puede seguir realizando las funciones y las tareas que venían desempeñando hasta entonces. Cuando nos encontramos con un informe que nos dice que es no apto, directamente entendemos que ha habido un cambio significativo en la salud de la persona que no le hace apto para seguir trabajando en ese trabajo. Puede ser apto para, por ejemplo, trabajar en otro trabajo y podemos optar a un cambio de puesto o a estudiar su situación. Y cuando recibimos un acto con restricciones, lo que nos quiere decir es que esa persona sí puede incorporarse a su puesto de trabajo, pero que hay una serie de limitaciones. Limitaciones que todas las empresas tenemos que tener en cuenta y que cuando hagamos esa incorporación al puesto, esas limitaciones tienen que estar cubiertas, bien especificadas y bien estudiadas, para asegurar que cuando la persona vuelva a su puesto de trabajo tengamos un entorno de salud adecuado, ¿vale? Y no, si no hacemos esas limitaciones, evidentemente la persona puede volver a enfermar, puede volver a tener una recaída o a tener otra baja, ¿vale? ¿Qué dificultades tenemos las empresas cuando tenemos que gestionar las bajas por salud mental? Bueno, pues la primera dificultad con la que nos encontramos es la estimación cuantitativa. Como ha dicho antes Raquel, es cierto que nosotros difícilmente podemos llegar al diagnóstico. Tampoco tiene que ser ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser el cuidar de la salud integral de la persona. ¿Cuándo podemos llegar a un diagnóstico? Cuando la persona voluntariamente puede decirnos a nosotros como empresa lo que le pasa, siempre que quiera y siempre que nos firme un documento que consiente y que tratemos esos datos siempre con el objetivo de pues, ayudar a su recuperación, ayudar a su recuperación. ¿Qué sucede? Que a nivel de estimación cuantitativa, tampoco como la mayor parte de las bajas, me atrevería a decir que un 90% de las bajas vienen por contingencia común, como ha comentado antes Raquel, pues también es cierto que en la empresa no podemos tener datos efectivos y eficaces para poder decir, bueno, pues tiro por aquí o tiro por allá. Entonces, dependemos mucho de ese informe de vigilancia de la salud previa que hemos comentado y dependemos de que la persona voluntariamente quiera decírnoslo o no. También tenemos una serie de casos enmascarados, que es lo que ha comentado también Raquel, ¿no? Esos casos que sabemos que hay una base, o no lo sabemos al principio, ¿no? Que hay una base mental, de trastorno mental, sin embargo, las causas de la baja pueden ser otras, por ejemplo, un trastorno musculoesquelético. Entonces, también tenemos situaciones en las que, como hemos comentado antes, los diagnósticos más comunes son ansiedad, depresión, estrés. También tenemos situaciones en las que una persona en un momento en que está sufriendo depresión, puede ser que a lo mejor los primeros síntomas que aparecen y que dan la cara pueden estar relacionados con problemas digestivos, con problemas intestinales. La persona puede empezar a estudiar ese tipo de problemas en el médico y cuando pasa un tiempo descubrimos que hay una causa de depresión detrás, ¿vale? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. El tiempo que transcurre entre que yo empiezo a estar de baja por un motivo diferente y luego sé que hay un trastorno mental asociado y el tema de que muchas bajas de salud mental tienen otros diagnósticos más relacionados con lo físico. La protección de datos, como decía aquí, es muy importante y solo vamos a saber si una persona quiere tener el diagnóstico de tal. Pero como he comentado antes, el diagnóstico es un dato muy sensible que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho respeto, ¿vale? Hacia eso. El estigma en la salud mental. ¿Hay estigma en salud mental? Claro que hay estigma actualmente en salud mental. Como hemos comentado antes, como ha dicho antes Isabel, el COVID ha puesto un antes y un después en la salud mental, pero sigue existiendo esas barreras mentales para poder hablar de salud mental. Ahora cada vez se va hablando más, pero en el trabajo es cierto que se tiende a ocultar, tiende a ser un tema tabú y poco a poco vamos abriendo y despertando un poco más el concepto de salud mental en el trabajo. Bueno, yo quería hacer aquí una reflexión, ¿no? Cuando estamos de baja o cuando todavía no estamos, y es
previsible que podamos coger una baja, tenemos que pensar, ¿no?, el trabajo que está siendo un factor de protección o está siendo un factor de riesgo. Pues bien, dependiendo del caso, el trabajo puede ser un factor de protección. Por ejemplo, se me ocurre algún caso en el que hayamos tenido un duelo por un familiar cercano que, bueno, pues que estemos sufriendo en ese momento. A lo mejor la incorporación en un tiempo estimado al trabajo puede ayudarnos a superar esa situación difícil, dura, por la que estamos pasando. Y el trabajo puede ser un coayudante, ¿vale?, en nuestra recuperación. Sin embargo, cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas, cuando estoy en un ambiente que es un ambiente tóxico, cuando tengo algún problema con mi responsable inmediato, con mis compañeros o directamente puedo tener alguna situación de conflicto o ambigüedad de rol, el trabajo está siendo un factor de estrés. La ambigüedad de rol se da cuando una persona está trabajando pero no sabe exactamente cuál es el objetivo del trabajo o cuáles son las tareas que tiene que desempeñar. Y el conflicto de rol se da cuando una persona en la realización y el desempeño de sus funciones está en desacuerdo con lo que tiene que hacer, ¿vale? Pues éticamente, moralmente, no está de acuerdo con lo que hace. Entonces la persona está en conflicto de rol. También hay otras situaciones asociadas, pero básicamente es esa. Bueno, no perdamos de vista que el trabajo también puede ser un factor de protección en algunas situaciones, ¿vale? ¿Cómo asegurarnos una buena reincorporación? Esta es la pregunta estrella, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta los informes de vigilancia a la salud, siempre hacer una adaptación de puestos. Para poder hacer una buena adaptación de puestos, tenemos que conocer el estado de la persona, cómo se encuentra ahora mismo, hacer un seguimiento, incluso antes de que esa persona se vaya a incorporar. Siempre nosotros, como empresa, hacemos unas llamadas de cortesía para ver cómo se encuentra la persona, sin más objetivo de saber cómo estás en este momento y poder ir previendo el alta médica. Cuando eso ya lo sepamos, nosotros tenemos que hacer una evaluación específica donde vayamos a recoger todos los datos que tengamos del informe de vigilancia de salud y la recopilación de información que nos haya ido dando voluntariamente la persona, y así podremos adaptar el puesto de una forma adecuada. Cuidar el entorno. Esto es muy importante porque algo que se da con muchísima frecuencia es la existencia de problemáticas, conflictos, cuando una persona con un acto con restricciones, por ejemplo, entra a trabajar de nuevo en su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que piensa el entorno? Hay que cuidar mucho esto como empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen comentarios, observaciones de, bueno, esta persona tiene un acto con restricciones, hay tareas que las tienen limitadas, entonces me va a tocar a mí asumir parte de esas tareas, con lo cual yo voy a estar más sobrecargado. Bueno, estos comentarios son humanos y se pueden dar de forma natural cuando tenemos este tipo de situaciones. Por lo tanto, una de las acciones que puede llevar a cabo la empresa es cuidar ese entorno antes de que la persona se incorpore. Entonces ahí lo que se puede hacer es reuniones con el equipo, nos reuniríamos también con el responsable directo del departamento y con el equipo, simplemente pues para llenar el terreno y para que se pueda hablar abiertamente de de que una situación de este tipo se puede dar y que puedan expresar lo que ellos están sintiendo y lo podamos tratar, ¿vale? El protocolo de reincorporación. Bueno, el protocolo de reincorporación en una empresa es muy importante tenerlo. Es cierto, como decía Raquel, que muy pocas empresas lo tienen, pero es un protocolo en el que ya la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene uno con los puntos que tiene que seguir ese procedimiento. Y bueno, pues un poco, de alguna forma, el protocolo de reincorporación tiene varios momentos, ¿no? Antes de la reincorporación, este estudio previo de información y del estado actual de la persona. Durante la reincorporación tenemos que tener una comunicación muy fluida con el trabajador o trabajadora que vaya a reincorporarse a su puesto de trabajo, para también que vea que, por ejemplo, perder esos miedos, ¿no?, de bajas de larga duración que pueda tener el volver al trabajo, o si se ha desarrollado alguna fobia específica, hacer alguna tarea, hacer alguna cosa y poder tratarlo, ¿no? Entonces, se hace también con llamadas de teléfono y suele también contar con una entrevista personal al trabajador. Eso puede ser muy importante, ¿no? Para que en esa entrevista no solamente vamos a pedir los datos y la información necesaria, sino que también vamos a decirle claramente que por parte de la empresa tiene un apoyo, ¿vale? Y el hecho de que sepa que estamos tratando el caso de esa manera, pues es un apoyo importante para ellos, ¿vale? El objetivo también es identificar esas limitaciones y preparar todos los
apoyos que necesite, porque a lo mejor al inicio de la reincorporación va a necesitar unos apoyos específicos, más supervisión, por ejemplo, por parte del responsable, o si a lo mejor en esos 6 meses o un año de baja han cambiado cosas importantes en la empresa, objetivos, cambios que pueda haber a nivel estructural, organizativo en general, pues por ejemplo, el responsable puede ir comentándoselo y diciéndoselo para que la persona no se sienta perdida cuando entre. Vale, y luego otro de los puntos importantes es el PAE, es el programa de apoyo al empleado. El programa de apoyo al empleado es un programa que da un asesoramiento psicológico, por ejemplo, en caso de necesitarlo, y que funciona 24/7, 24 horas durante 7 días, es decir, 365 días al año, donde la empresa contrata o tiene este programa de ayuda al empleado y lo pone a disposición de sus trabajadores. Pues este programa de ayuda al empleado es muy bueno para las reincorporaciones, porque podemos ofrecerle ese servicio de asesoramiento psicológico una vez que se produzca la baja, incluso también antes se puede decir a todos los trabajadores para poder prevenir, ¿no?, situaciones de baja posteriores, y cuando el trabajador está en baja y tiene ese apoyo, pues eso va a facilitar el hecho de que la persona pueda hablar de lo que le está sucediendo claramente, con absoluta confidencialidad hacia la empresa. Los encargados del PAE no pueden tratar los datos con la empresa, esos datos sensibles que estén hablando, y luego dan técnicas, pautas, herramientas para que la incorporación sea lo más adecuada posible, ¿vale? Lo que se trata también es de ver esa capacidad de trabajo que tiene la persona al incorporarse y ayudar a esa actitud constructiva que puede tener ante una situación conflictiva que es la incorporación. Esto no, en algunos casos. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Hay riesgos de estigmatización? Pues hemos dicho antes que sí, ¿no? He puesto esta foto porque me ha parecido muy significativo. Una persona que está tapándose los ojos, que no quiere ver, una persona que no quiere escuchar los problemas de los demás y una persona que no quiere hablar, ¿no? Entonces, la estigmatización está muy relacionada con la salud mental. Nosotros en Clarian tenemos una cátedra con la Universidad Complutense de Madrid, donde estamos investigando y analizando cómo es esta estigmatización en la salud mental. También tenemos un trabajo en una segunda fase de personas con discapacidad intelectual y trastorno mental, y en una tercera fase, que es en la que estamos ahora, de personas mayores de 55 años con trastorno mental. Entonces estamos viendo datos muy curiosos y evidentemente hacen hincapié en que esta estigmatización sigue existiendo. De hecho, es muy importante saber que cuando, por ejemplo, las personas conocen que la persona que se tiene que incorporar al trabajo ha tenido una baja por un tema físico, todo el mundo lo comenta con una naturalidad, ¿no? Cuando la persona viene, oye, pues ¿qué tal llevas el brazo? ¿Qué tal llevas tu hombro? ¿Qué tal llevas tu pierna? ¿Cómo estás? Sin embargo, cuando la baja es por un tema de salud mental y algo se conoce o se rumorea, el trato suele ser distinto hacia esa persona. Como hay esta estigmatización, muchas veces hasta nuestro tono de voz puede cambiar, ¿no? Infantilizando un poco nuestro tono de voz cuando le preguntamos, preguntando con más cuidado, y bueno, pues la situación es distinta. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir que se trate de la misma manera a las personas que vienen por un tema físico y a las personas que vienen por un tema psicológico. Bueno, ¿qué dificultades se pueden dar cuando hacemos una adaptación? Bueno, pues una de las primeras dificultades es no contar con toda la información que necesitamos, ¿vale? Eso nos puede llevar a cometer errores de limitaciones, por ejemplo, ponerle a la persona a hacer una tarea para la cual no está preparada. Entonces, la responsabilidad de la empresa es tener toda la información relevante para poder hacer una adaptación adecuada. Vale, no tratar las resistencias al cambio al hilo de lo que estamos hablando antes, ¿no? Puede haber resistencias al volver de la situación de baja, y puede haber también resistencias por parte del equipo, del responsable directo. Entonces, todo eso hay que tratarlo, y hay que tratarlo con naturalidad, y hay que tratarlo ofreciendo siempre soluciones para garantizar un entorno de salud en el trabajo. Y no hacer un buen seguimiento. A mí me gusta hacer mucho hincapié en esto porque muchas veces hacemos una adaptación de puesto, lo hacemos súper bien, la persona ya se ha incorporado, hemos tenido en cuenta todas sus limitaciones, todo lo que nos ha comentado a la hora de volver al trabajo. Sin embargo, pasan unos meses y no estamos haciendo un seguimiento de ese caso. Entonces, el seguimiento aquí es crucial, es muy importante hacer un seguimiento, por ejemplo, unos días después, 15 días después, un mes después, 3 meses después, yo diría que hasta 6 meses.
meses después, hacer un seguimiento de cómo esa persona se está readaptando a su puesto, de cómo esa persona lo está viviendo, lo está sintiendo, incluso también con el departamento y con los compañeros. Así podremos también fortalecer esa unión que necesitamos para poder crear entornos laborales seguros. Bueno, y para terminar, me gustaría compartir con vosotros algunos de los recursos. Mirad, a mí la película de Tiempos Modernos, que ya se hizo en 1936 de Charles Chaplin, pues también es cierto que bueno, es un empleado de clase obrera de la época, justo después de la Gran Depresión, ¿no? Donde hay una gran influencia de la industrialización y de la producción en cadena. Entonces, en modo de humor, trata un poco pues todo esto de cómo las condiciones laborales afectan a la persona, cómo se producen conflictos entre los trabajadores, cuando la cadena de producción, por ejemplo, va a un ritmo y ellos se tienen que adaptar, e incluso cuando la persona termina de trabajar, cómo le afecta el trabajo que ha desarrollado en su vida. Entonces os la recomiendo que la veáis con una visión también prevencionista para ver un poquito cómo es todo este tema, que aunque sea del año 1936, está muy actual. Está muy actualizada. Luego os dejo aquí una guía práctica de protocolo de reincorporación de trabajadores tras una baja prolongada de la Comunidad de Madrid. Un libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, que explica un poco el proceso de adaptación ante situaciones de estrés y por qué lo que nos diferencia de los animales. Los animales no se estresan, se adaptan y las personas, los seres humanos, nos estresamos pero enfermamos. No somos capaces de adaptarnos. Y luego, si queréis tener más datos sobre esto, pues en FREMAP hay un observatorio de salud mental donde se hacen muchos estudios con mucho más datos. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. ¿La guía dónde está, por favor? ¿Dónde se puede localizar? La guía práctica, si se pone el nombre tal cual en internet, aparece. Guía práctica, repite, por favor, guía práctica. Guía práctica, protocolo de reincorporación de trabajadores tras una baja prolongada de la Comunidad de Madrid. Fantástico. Muchísimas gracias, Fátima, por toda esta Gracias. exposición y todos estos recursos. La verdad es que nos va quedando claro, efectivamente, que es un tema que hay que abordar, no podemos obviarlo, no podemos decir, bueno, pues ya está. Probablemente las bajas laborales exijan a las empresas no solo un plan, como tú bien nos has contado, sino también un reenfoque con respecto a la relación con el trabajo. Vamos a ver la exposición ahora de Olivia, que nos va a terminar de situar, ¿no?, ante el tema de la reincorporación después de las bajas laborales por salud mental. Cuando tú quieras, Olivia. Muy bien, pues antes de nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de crear este espacio en el que podamos hablar de todos estos temas y que efectivamente se necesitan estos espacios para, bueno, pues para incluso enriquecernos unos de otros y bueno, poder tener una riqueza al final en nuestro propio trabajo. Voy a compartir lo que viene siendo mi presentación, va a ser un poco aunar todo lo que han dicho tanto Raquel como Fátima en un caso práctico, es decir, en nuestro caso práctico. Yo voy a ser un poco, voy a ir más al grano, es decir, a una situación real, cómo lo estamos viviendo nosotros y de alguna manera todo, pues, de alguna manera todo aquello teórico que han venido contando Raquel y Fátima, pues lo vamos a ver. Voy a compartir la pantalla un momentín. ¿Lo veis ya? Voy a poner... Sí, Fátima. Ahora, Te digo, ¿verdad? Olivia, sí. Vale. Bueno, pues yo trabajo en el Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales de Telefónica de España. Y digo Telefónica de España porque fundamentalmente lo que atendemos son 44 empresas de Telefónica que están en Telefónica. O sea, que están en Telefónica España, en España, no el ámbito internacional, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de aproximadamente 41.000 personas, ¿vale? Son todas dentro del ámbito de Telefónica, son todas empresas, pues algunas están más en el perímetro, otras un poquito más separadas, pero son todas del conglomerado que de alguna manera es Telefónica. La vigilancia de la salud la tenemos externalizada con Quirón Prevención, aunque dentro del equipo del servicio mancomunado sí que dentro de plantilla pues hay 2 médicos, hay enfermeras y en mi caso que estoy yo como psicóloga, ¿vale? También tenemos toda la parte técnica externalizada con Quirón, e incluso la parte de riesgos psicosociales. De alguna manera, los que trabajamos en el servicio mancomunado desde Telefónica, lo que hacemos es más coordinación.
Para nosotros es muy, muy, muy importante, cuando ya hay baja, pues se trata de otra manera, pero antes de la baja tenemos todo un plan para que ocurran las menos bajas posibles, es decir, para que para que de alguna manera podamos intervenir mucho antes de que exista una baja. O sea, lo que queremos hacer y donde ponemos mucho foco es en la prevención de la salud mental. Para ello contamos con un programa que es de concienciar y prevenir la patología mental. Es un programa que tiene cuatro ejes que nosotros llamamos de Feel Good, salud y bienestar. Y de alguna manera lo que busca es con esos 4 pilares, que es pues concienciar y prevenir la salud física, concienciar y prevenir la patología mental, hábitos saludables y por otro lado también todo lo que tiene que ver un poco con el entorno, pues cómo podemos hacer para que nuestro entorno sea más saludable, pues por ejemplo a la hora de poner las máquinas de vending con productos y demás. Aquí sí que hacemos mucha, y digo, quiero recalcarlo porque sí que hacemos mucha prevención de la salud mental. Tenemos un mes, el mes de octubre, que es dedicado fundamentalmente a la salud mental, donde hacemos muchísimos talleres, donde hacemos charlas, donde compartimos testimonios. De alguna manera lo que queremos es que creemos que es importante que cuando tú veas a un compañero que está mal o tú mismo estás mal o un jefe está viendo a una de sus colaboradores que está mal, que levanten la mano, que es la manera de poder llegar a hacer algo, a intervenir antes de que haya una baja psicológica, ¿vale? Hacemos también apoyo psicológico individualizado, es decir, cuando todas estas personas que estamos viendo, ya sean pues que en las charlas de alguna manera salen o te cogen tu nombre y luego te llaman, o bien sea por el jefe directo, por el responsable directo que contacta con nosotros, o incluso por la representación de los trabajadores también nos llegan casos, por los exámenes de salud también nos llegan casos que de alguna manera demandan de, oye, no me estoy sintiendo bien, y por todas estas vías, de alguna manera nos llega. Cuando nos llegan, lo que hacemos es una entrevista, valoramos bueno, pues cómo es su situación y qué podemos hacer. Y luego ya si intervenimos, como intervendríamos con una reincorporación, muy parecido, que luego más adelante lo voy a contar. Pero sí que de alguna manera tenemos ese apoyo de antes de alguna manera conciencial a la organización de que antes de que, bueno, antes de que te tengas que coger una baja porque estás mal, pues puedas tener un recurso o alguien a quien acudir, ¿vale? Ya una vez con la adaptación de una baja médica, pues como ya han contado mis compañeras, pues efectivamente tenemos varios puntos en los que intervenimos antes, durante y después, y hacemos varias medidas preventivas. Yo, como ya se han contado la parte teórica, yo me voy a ir a la parte más práctica para que veamos un poco qué tipo de medidas hacemos, ¿vale? Pues hacemos muchas veces una adaptación progresiva a la incorporación. ¿Qué quiere decir? Que cuando a lo mejor tú llegas pues de determinadas patologías, incluso volver presencialmente a la oficina es un problema, ya solo parte de ahí. Es decir, por ejemplo, bueno, nos ha pasado muchísimo en el COVID, pero nos pasa también con fobias específicas, fobias a coger el coche, al transporte público, a, bueno, pues a muchas que de alguna manera lo que hacen es que tenemos que hacer una adaptación progresiva a la incorporación, a volver a la oficina, no solo teletrabajo, sino solo volver también a la oficina. Flexibilidad para trabajar en remoto, es decir, lo que sí hacemos es en esa adaptación progresiva a la reincorporación jugamos mucho con el trabajo en remoto, es decir, pues bueno, pues durante los 2 primeros meses lo que hacemos es vas a teletrabajar todos los días, los siguientes 2 meses vamos a lo mejor reduciendo, te incorporas un día o unas horas y vamos viendo cómo vas, hacemos acompañamiento y bueno, de alguna manera vamos incorporándole a la función de volver, aquí en este caso, a volver al trabajo, ¿vale? Luego tenemos el apoyo social y es que en algunos casos se necesita además apoyo social, es decir, contamos también con una mediación, con una persona mediadora que de alguna manera también a todas esas personas que a lo mejor en la baja prolongada no ha sido tanto de ámbito laboral, sino que ha sido bueno, pues de ámbito laboral, personal, como puede ser un divorcio, un divorcio traumático, un duelo,
o incluso violencia de género, pues de alguna manera también la reincorporación es fastidiada porque, bueno, pues porque surgen muchos miedos, surgen adaptaciones de familiares, bueno, pues ahora tengo que ocuparme de mis niños, que antes era una tarea compartida y ahora de repente se me hace un mundo porque, bueno, pues porque no tengo tiempo de ir al trabajo, llevarlos al cole y este tipo de cosas. También intervenimos en esa parte social. También apoyo psicológico, como hemos comentado, hacemos todo un seguimiento y vamos viendo qué fases. No hacemos, por supuesto, no hacemos terapia, pero tenemos uno de las empresas mancomunadas, es ATAN, que es una organización creada por los empleados de Telefónica y en el que sobre todo su función es la de ayudar a la reintegración de las personas que han sufrido algún tipo de discapacidad. Entonces, todo este apoyo psicológico a aquellas personas, sobre todo más críticas, con problemas económicos o con problemas que no se pueden llevar desde un punto individualizado, sino que se tiene que llevar más integral. Ellos tienen un equipo clínico de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y ahí derivamos. Cuando estamos viendo que hay un problema más íntegro, que es multifactorial, pues incluso ya con adicciones y demás, pues apoyamos o sea, lo llevamos desde este apoyo psicológico. También hacemos un seguimiento individualizado, es decir, pues en muchos casos lo que estamos haciendo es pues llamarles 1 o 2 veces, entrevistas con ellos, oye, ¿cómo has ido? ¿Cómo estás yendo con la terapia? También tenemos bueno, pues un seguro médico, una sociedad médica que es Plus Ultra Antares, que de alguna manera nos facilitan sesiones de consulta a un 80%, subvencionado un 80%. Entonces, de alguna manera aquí, como es verdad que cuando acceden al psiquiatra o al psicólogo, hay veces que hay listas de espera muy grandes, lo que nosotros intentamos es pues empujar para que la cita se dé cuanto antes, porque hay personas pues, que no pueden esperar 3 o 4 meses a que te vea el psiquiatra y después tengas las consultas psicológicas. Entonces, de alguna manera sí que priorizamos para que puedan tener una cita antes. Y luego la adaptación de las funciones. Efectivamente, hay determinadas patologías pues, que vienen de alguna manera desarrolladas, como han dicho mis compañeras, básicamente por el tipo de actividad. Por ejemplo, las áreas de reclamaciones, pues el estar todo el día pues, escuchando pues, quejas y quejas y quejas, pues al final es un factor de riesgo. Las áreas comerciales, por ejemplo, con los objetivos, pues hay personas que llevan mejor la presión de los objetivos y hay personas que, bueno, pues que de alguna manera esa propia presión de siempre tener que tener algo cumplido o el cumplimiento de esos objetivos, pues también lo requieren. Y cuando hay esa reincorporación, pues también de alguna manera se estudia cuáles son las funciones y cómo se tienen que, bueno, pues cómo lo podemos adaptar. ¿Qué patologías psicológicas atendemos? Pues fundamentalmente tenemos las patologías físicas con afectación psicológica, que son todas aquellas que empiezan como una patología física, pero tienen bastante afectación psicológica. Por ejemplo, una esclerosis o cáncer o ictus o incluso por COVID. Por COVID durante una temporada tuvimos muchísimo, pero todavía tenemos casos. Todavía tenemos casos de esa incertidumbre de ahora tengo una enfermedad, no sé, tengo ciertas incapacidades porque me han quedado secuelas, no sé cómo va a derivar todo esto y hay afectación psicológica, hay bastante afectación psicológica. O, por ejemplo, pues hemos tenido casos de cefaleas en trueno, pues que de repente una persona como que en cuestión de segundos tiene un dolor súper intenso. O sea, diferentes patologías físicas que afectan mucho a la parte psicológica y a la parte del trabajo, ¿vale? Y aquí también pues la atendemos. Incapacidades sobrevenidas a partir de, bueno, pues de tumores cerebrales, de accidentes, bueno, pues de alguna manera el venir, bueno, pues el estar bien y de repente venir ya al trabajo con una incapacidad sobrevenida, pues también hay que adaptar el puesto en función de las limitaciones que traiga. Factores personales como los que hemos dicho antes, es decir, pues tenemos casos, por ejemplo, de familias, pues de algún empleado que, pues que tiene
hijos autistas o hijos con alguna enfermedad o padres muy dependientes o maridos dependientes y con enfermedades o mujeres, esposas que están igual, es decir, factores personales que de alguna manera te afectan a la hora de desarrollar tu trabajo. Y al final, como también han dicho mis compañeras, y está todo súper relacionado y lo psicológico te afecta a lo físico y lo físico te afecta a lo psicológico. Y si tú estás viviendo una situación muy clave fuera del trabajo, pues afecta también al trabajo y también ahí intentamos intervenir y de alguna manera favorecer que durante el tiempo que dure o que nos vayamos a adaptar, pues tenga las mayores facilidades posibles. Factores ambientales y laborales, pues efectivamente aquí tenemos mucho por ejemplo, cuando hay cambios organizativos, pues hay cierta resistencia al cambio y incluso la adaptación propia al cambio, pues hace que la gente esté de alguna manera insatisfecha psicológicamente pues de alguna manera pueda derivar en patologías. Y aquí lo que hacemos, y de hecho derivan, lo que estamos haciendo es intervenir mucho antes, es decir, cuando hay un cambio organizativo importante, que a lo mejor cambia toda una unidad, no una persona, sino pues cambia una unidad que se va a trasladar a no sé dónde, a otra parte y tiene diferentes objetivos, diferentes funciones, y la gente se siente como molesta, pues ahí intervenimos antes para trabajar de alguna manera esa resistencia al cambio. Tenemos un programa de incorporación de personas con discapacidad psicológica y efectivamente pues tenemos también pues, un acompañamiento a los responsables de equipo para de alguna manera contarles cuál es su mejor manera para adaptar a este tipo de personas. Por ejemplo, personas con un autismo leve o personas con cierto retraso o personas pues, bueno, pues que con diferentes características, sobre todo de índole psicológica. Las físicas parece que como bien decía Fátima, las físicas, pues oye, parece que todos estamos hechos a que una persona pueda ir en silla de ruedas y tenemos protocolos y tenemos un montón de cosas para atender, pero las discapacidades psicológicas todavía nos cuesta un poco y sí que tenemos que de alguna manera formar a los responsables de alguna manera cómo tiene que ser su actuación y qué tipo de funciones puede tener y bueno, pues de alguna manera facilitar la adaptación. Y luego la patología mental que ya viene de base, es decir, esquizofrenias o trastorno bipolar o trastorno límite, que en algunos casos pues está ahí y además tiene doble patología, la patología dual, que viene con adicciones y demás, que aquí hacemos una intervención importante, porque muchas veces incluso contamos con familias, porque hay veces pues que ya no son tan recuperables. Es decir, cuando hablas con ellos, de alguna manera los ves muy perdidos y tienes que recurrir a asistentes sociales que también lo tienen ATAN o a la propia familia para recomendar pues que ingresen a algún centro o que tenga un momento pues de eso, de alguna manera que pueda tener un momento de receso, de ponerse bien y que después pues de alguna manera pueda volver otra vez con pilas cargadas. De todas maneras, estas son todas las patologías así un poco que atendemos, pero igual tenemos de mucha índole. Sí que es verdad que en casos, por ejemplo, con disociación, que a lo mejor pues, están muy perdidos en el trabajo y no saben, pues en ese momento, pues eso, están muy perdidos, sí que tenemos que ir un poquito más allá. Y eso, y contactar con familias y contactar con alguien que de alguna manera les pueda ayudar. Antes de comenzar, bueno, esto ya es mi parte final, es un poco aquellos tips que yo creo que tenemos que tener en cuenta y que nosotros de alguna manera reforzamos mucho. Pues comentar que tenemos un plan personalizado conectando con las necesidades de las personas. Es decir, para nosotros es muy, 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 muy importante que en todo este plan nos vean como una ayuda. Es decir, que tú tengas un sitio donde puedas levantar la mano y decir, oye, me encuentro mal, por favor, ayúdame. Todavía hay ese estigma que comentaba
mis compañeras, efectivamente, en el que me cuesta, sobre todo cuando son de índole laboral, es decir, cuando estoy teniendo un problema en el trabajo, pues el sentir que, oye, mira, pues es que mis compañeros van a pensar que soy más débil o que estoy haciendo un trabajo y no soy capaz de llevarlo a cabo como ellos sí lo llevan, o que van a pensar mis jefes, o mira, es que yo justo quería promocionar y ahora me pasa esto y ya voy a tener todo cortado. Es decir, son ideas que a la gente le surge y de alguna manera vienen de ese estigma. Por eso lo que intentamos es que sea un plan súper personalizado donde ellos se sientan en un espacio seguro, donde sientan que se les va a ayudar, donde sientan que de alguna manera vamos a hablar o vamos a buscar las medidas más importantes para que su reincorporación sea adecuada. Por ejemplo, analizamos el puesto de trabajo para ver cómo lo podemos adaptar junto con sus responsables. Los responsables, es decir, que en general todos están muy pro para poder ayudar a su gente. Es decir, te das cuenta de que la gente quiere ayudar. Lo que pasa que es que en muchas ocasiones no sabemos cómo. Y simplemente lo que necesitan es una orientación de, oye, pues mira, es necesario que hagamos esto, que ahora mismo le retiremos de aquí o ahora mismo hagamos tal, con total confidencialidad, es decir, con máxima confidencialidad, no se cuenta en ningún momento la patología de la persona, pero sí que influimos para que se adapte el puesto junto con el jefe. Y de alguna manera ese es el win-to-win, que el responsable sienta que la persona, tras la readaptación del puesto, sigue aportando a la unidad. Es decir, no me viene aquí ahora uno que ahora, fíjate, ahora me han quitado las funciones y qué voy a hacer yo con él y qué tareas le puedo dar, sino que nosotros ya le damos soluciones a qué tipo de actividades puede hacer y que de alguna manera la persona también sienta que en su reincorporación es útil, que aunque tenga una limitación temporal o sea más larga, él es útil desde el primer momento. Y de alguna manera también así evitamos la estigmatización tanto con compañeros como con jefes, como con la propia persona. Como decía, máxima confidencialidad en todo el proceso, es decir, lo que queremos es concienciar de que tienes un espacio personal para tratar aquellos temas bueno, que de alguna manera te están superando y la verdad es que la acogida es tremenda y vamos, buenísima acogida. La gente pues viene con sus problemas y de alguna manera el ver que les ayuda pues también hace que se vaya difundiendo a lo largo de la empresa. Hay un acompañamiento emocional, es decir, pues por ejemplo, y quiero poner así casos más prácticos, pues por ejemplo, tenemos a una persona con un trastorno de conducta alimentaria bueno, pues oye, estamos todos los días haciendo un acompañamiento de a ver cómo va con el psicólogo, cómo se puede readaptar, cómo podemos hacer que su entorno sea más amigable para su recuperación, todo este tipo de cosas. Igual que con TCA, pues tenemos, pues bueno, pues todas las patologías al final somos muchísimos empleados, 41.000 aquí en España, y cada uno tiene su casuística, es decir, pues como una distribución normal, hay patologías de todo tipo, independientemente de las que también haya de ámbito laboral, ¿vale? Como pueden ser pues ansiedad, depresión, bueno, pues las que conocemos un poco todos, estrés, el burnout, que esas por supuesto también entran, pero nosotros de alguna manera lo que queremos es abarcar un poco todo, tanto las que vienen derivadas del ámbito laboral como las personales, porque al final ambas tienen un malestar psicológico para la persona y al final en las limitaciones hay que hacerlas igual. Es verdad que cuando son de ámbito laboral, pues también contrastamos con la evaluación psicosocial y de alguna manera evaluamos también un poco qué está pasando en la unidad para intervenir más allá de no solo la persona, sino ver qué podemos hacer ahí. Pero, pero vamos, al final se tratan ambas, tanto las personales, las que vienen desde el ámbito personal como las que vienen desde el ámbito laboral. Nuestro objetivo último es que esta funcionalidad se recupere, es decir, que todas aquellas limitaciones temporales pues acaben con una, que no sea una limitación, es decir, tiene limitación temporales de 3, 6 meses, un año, el que necesitemos, pero que después puedan llegar a estar en su función. Sí que nos hemos dado cuenta que
como bien contaba Fátima, hay un factor de protección en el propio trabajo. El tú sentir que puedes aportar, que puedes seguir haciendo tú el desempeño de tu trabajo sin ninguna limitación, que he tenido un problema pero he aprendido, he tenido herramientas o me han enseñado herramientas psicológicas para afrontar pues, la autoexigencia o para afrontar la dependencia del trabajo o determinadas cosas, pero que puedes llegar a recuperar tus funcionalidades, ¿vale? Que de alguna manera ahí sí que veíamos que cuando pasaba había muchas personas que como que se dejaban vencer. Es como, bueno, pues yo ya esto es de por vida y ya no puede ser así. Sí que es verdad que hay cosas más crónicos, que a lo mejor la recuperación es, bueno, pues es más lenta o en el caso, hay casos en los que pues no va a haber recuperación. Y en esto sí que lo que hacemos es adaptar efectivamente el puesto a sus necesidades y ahí pues estar ahí un poco en la cuerda floja para evitar que tengan recaídas, es decir, vamos a proporcionarles un entorno estable en el que ellos puedan desarrollar su trabajo lo más cómodos posible y aportando y que de alguna manera eso sea un refuerzo a su autoestima, a lo que yo aporto, a que estoy también teniendo un valor dentro de la empresa, pero vamos, de alguna manera sí que en aquellos casos que se puedan recuperar la funcionalidad es nuestro objetivo final. Y yo creo que aquí he terminado. Genial, mil gracias, Olivia. Muchísimas gracias a las Aquí, tres por genial, estas genial. impresionantes exposiciones que nos ha permitido conocer mucho más de cerca la realidad de la salud mental. A ver, tengo que comentaros que tenía un comentario en chat, un caso que nos comentaban. Bueno, pues me ha desaparecido, o sea, no lo veo. Cosas mágicas de esto de la internet. No veo el comentario. No sé, creo que era Francisco Javier. Si tal vez quieres abrir el micrófono y contarlo. em, bueno, mientras tanto, vamos a ver. Después de estas exposiciones, aquí están. Aquí lo tengo. Listo, ya tengo el caso. No sé cómo, aquí está. Lo copio. Bueno, es verdad que Sara nos lo ha puesto. Dice, es el caso de un paciente personal sanitario diagnosticado por el servicio médico de la empresa como trastorno desadaptativo, estrés derivado de las circunstancias laborales. Derivado a salud mental en tratamiento desde 2016. En 2021, ante situación insoportable, el trabajador pone en conocimiento de sus superiores la situación con el superior directo. No nos especifica, pero vamos, situación insoportable. Se alcanza una situación límite que deriva en ILT tras grave crisis de ansiedad, incidente cardiovascular con presencia del 0,61 en la empresa. 18 meses de ILT debiendo reincorporarse. Aquí entiendo que viene el problema. Dice, no se incorpora a su puesto, lo apartan en un rincón sin contenido alguno. A los 5 días se le toma declaración por la apertura de un expediente disciplinario. Recaída con real riesgo de conductas autolesivas. Bueno, es un caso extremo, sin duda alguna, que nos pone ante la situación de la complejidad que tiene el abordar estas situaciones, lo que decíamos, el estigma por parte de compañeros, pero también muchas veces el no saber por parte de los directivos y la propia empresa, el no saber cómo actuar. Yo creo que si algo ha quedado claro después de lo que habéis dicho es que es necesario que las empresas se planteen cómo resolver estas situaciones, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Raquel, no te oímos. Ahora, Sí, ahora sí. estoy contigo, es decir, el caso que ha dicho el compañero, pues es un poco todo lo que he recogido yo, ¿no? De los indicadores, pues es un poco todos los indicadores que he ido yo un poco nombrando, los ha ido él luego describiendo en el caso, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, las empresas tienen que empezar a elaborar lo que son planes o políticas, ¿no? Vamos a hablar más de políticas de rehabilitación y de retorno al trabajo. Y tienen que estar enmarcadas dentro de esa política preventiva y de esa gestión de salud laboral. Y por lo que han dicho Fátima y Olivia, pues tienen que en esas políticas aparecer ya un plan
de retorno al trabajo, que sea un plan adaptado, con ajustes, individualizado, flexible. Yo creo que un poco lo dejaría ahí, ¿no? Es decir, tienen que empezar las empresas a trabajar en eso, porque la repercusión es para todos, es decir, repercute también en el trabajador, repercute en la empresa, repercute en la sociedad, ¿no? Porque cada vez tenemos más discapacidad, más jubilaciones anticipadas. Para las empresas los costes del asentismo pues, son muy altos, del presentismo, de la baja productividad que conlleva todo esto, y para el trabajador pues todo el tema de salud y de aceptación social por el tema de los estigmas y de las discriminaciones, que muchas veces se dan discriminaciones por este motivo de salud. Raquel, una cuestión que yo me gusta siempre poner este matiz. En España el 98% de las empresas, o 92, nunca me acuerdo, son pymes. Entonces Sí. entendemos, como Fátima decía, nosotros somos no sé cuántos miles, entendemos que haya un plan perfectamente organizado, incluso profesionales específicos dedicados a esto. Pero claro, una pyme, que puede ser el caso o una micropyme, que no tienen esta fortaleza para poder organizar planes, ¿dónde pueden encontrar esta ayuda? ¿Dónde pueden encontrar? Ya hemos dicho que Fátima nos ha dicho, aquí hay una guía, pero, por ejemplo, desde el Instituto Regional, ¿hay alguna forma de ayudar? Sí, es decir, nosotros desde nuestra unidad técnica recogemos todos los casos que sean de asesoramiento a cualquier empresa privada, pública, y de tamaño de pymes hasta grandes empresas. Es decir, sí que les podíamos dar un asesoramiento. Sí que es verdad que a lo mejor en las pequeñas empresas hay que ir pues a lo mejor a una actuación más preventiva y más de promoción, ¿de acuerdo? Pero sí que, bueno, se les puede también asesorar sobre cómo se puede hacer ese retorno al trabajo, ¿no? Hombre, el retorno al trabajo en las pymes sobre todo es si hay que cambiar, ¿no? De puesto de trabajo es imposible. Vamos, Muchas ahí... veces es imposible. Y muchas veces, como bien habéis explicado, el problema de la salud mental se ve agravado por las dinámicas relacionales que hay en esa empresa, ¿no? En esa organización. Entonces, volver a una micropyme a lo mejor es volver un poco a una situación... Hombre, hay que valorar todas las opciones. Nosotros en este asesoramiento valoramos todas las opciones, desde lo que es volver al trabajo, las adaptaciones que pueda haber o hasta la salida, ¿no? Por eso, pero hay que ver el caso. Nosotros lo que sí que ofrecemos es desde nuestra unidad poder ver cualquier caso que, bueno, pues que surjan a cualquier empresa, vamos. En cualquier caso, hemos podido ver tanto el ejemplo concreto que nos ha ofrecido Olivia como el planteamiento genérico de abordaje que nos ha ofrecido Fátima. Es decir, hay actuación, hay modelos, es decir, hay guías, esto está andado por otras personas, por otras empresas, y por lo tanto podemos ver esos modelos y aprender de lo que ya están haciendo y que funciona, ¿no? A mí, para terminar, que no hemos podido tener mucho debate, pero sí que me gustaría que pudierais terminar con un mensaje al respecto, ¿no? Un mensaje en relación a esta gestión de las bajas laborales, a cómo es, bueno, a esta reincorporación tras una baja laboral, ¿no? Un mensaje que quisierais dar desde vuestra experiencia, desde vuestra preparación de vuestra intervención. ¿Qué mensaje quisierais dejar aquí? Yo lo primero que quería decir, y sabes si me lo permites, este caso en concreto, también habría que abordar una situación de un posible acoso, ¿no? Porque está hablando de una situación insoportable con su responsable inmediato. Entonces ahí la empresa también tiene que tener esas armas para que, si en el caso de que esta persona se sienta de esa forma y lo pueda denunciar, lo pueda verbalizar, poder No, hacer dice que lo dice ante su jefe. O sea, lo pone ante en su jefe. conocimiento de los Habría superiores. que ver qué está pasando. Y evidentemente aquí se habla de un tema muy importante que también está sucediendo actualmente en la sociedad, que es el aumento drástico de las conductas autolesivas y de las conductas de suicidio. Entonces eso también se debe abordar. Yo, para finalizar, el mensaje que me gustaría decir un poco es que, si sabemos que 1 de cada 4 personas va a vivir una situación de enfermedad mental, somos 3 de cada 4 la que podemos ayudarle a hacerlo visible y hacer que la gente, la sociedad, cada vez sea más consciente de las consecuencias que tiene este tipo de situación, vivir este tipo de situaciones para la persona, para el entorno, para la familia y al final para la sociedad, porque las empresas somos representantes de la sociedad
Y en las empresas podemos ver todo lo que las cifras que se reflejan en la sociedad ocurren también en las empresas. De tal manera que si hay un 1% de enfermedad de psicótico, por ejemplo, en la sociedad, en la empresa, lo podemos tener también en las grandes. Y para las pequeñas empresas el mensaje también de asociacionismo, ¿no? Asociaciones empresariales que puedan ser más fuertes y puedan favorecer la actuación en este tipo de casos. En cualquier caso, queda clarísimo que esto hay que actuar, ¿verdad, Olivia? Ujú. Yo sobre todo quiero dejar un mensaje claro y es que cuando de alguna manera vuelves tras una baja prolongada y sobre todo es de índole psicológico, las personas sienten mucho miedo. Es como, ¿cómo me voy a incorporar? No sé cómo me va a ir ahora, me va a volver a pasar, no me va a volver a pasar, cómo voy a adaptar mi entorno, cómo voy a hacerlo. Y de alguna manera el tener alguien que de alguna manera corre o anda a tu camino junto a ti, pues ayuda muchísimo. O sea, yo abogo un poco por esa parte individualizada de vamos a acompañarte, estamos a tu lado y bueno, pues vamos a enfrentarnos juntos. Sabemos que el apoyo social es el bálsamo perfecto, ¿no? Para la enfermedad mental. Raquel, 15 Pues lo segundos. cierro si quieres con una frase. Yo creo que la reincorporación es un paso más hacia la recuperación. Muchísimas gracias a Lo las dejo ahí. tres. Muchísimas gracias por la brevedad, Raquel. Muchísimas gracias a las tres por vuestras intervenciones tan profesionales y tan clarificadoras. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido esta tarde. Esperamos haberos aportado luz sobre cómo actuar y sobre todo también esperanza, ¿no? En el sentido de que la enfermedad mental está aquí, pero oye, hay formas de abordarlo, hay formas de trabajar con ella y hagámoslo, que para eso somos profesionales y sobre todo somos personas. Humanizar las relaciones profesionales es muy importante hoy en día y al final es lo único que nos queda, el valor del humano. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias.